Bueno chicos, la clase anterior vimos que comenzamos, ¿cierto?, a estudiar análisis de estructuras, ¿cierto? Ampliando, ¿no es cierto?, el concepto de equilibrio de cuerpos rígidos ahora a estructuras que están conformadas por más de un cuerpo, ¿cierto?, interconectados para cumplir una función. La idea de estos análisis es determinar las fuerzas que afectan a cada parte de la estructura en particular. Hicimos la distinción entre los distintos tipos de estructuras que vamos a estudiar. En particular nos quedamos con el de armadura, que son estructuras formadas únicamente por barras de dos fuerzas, y vimos el primero de los métodos, que es el método de los nodos. Sí, así que bueno, el día de hoy vamos a ver dos ejemplos de este mismo método para reforzar la forma en la que se aplica. Y ya la próxima semana vemos el siguiente método, que es el método de las secciones. Así que bueno, la clase pasada vimos un ejemplo muy sencillo, vamos a ver hoy día dos ejemplos un poco más complejos. El primero es este de acá. Tenemos, ¿cierto?, una armadura con cargas y apoyos y queremos determinar la fuerza en cada pieza. Ya, o sea, lógicamente que esta estructura es bastante más grande que la que vimos en la clase anterior, hay más nodos. Así que bueno, pero la metodología es la misma, o sea, no hay ninguna diferencia, se va aplicando de la misma manera. Así que, si me dan un segundo, vamos a ir resolviéndolos y bueno, a medida que tengan preguntas, ¿cierto?, van consultando. Ya, en estos problemas, lo primero siempre será encontrar las reacciones de la estructura completa. O sea, en este caso, eh, tenemos, ¿cierto?, dos apoyos, un apoyo fijo, cada uno, ¿cierto?, va a ofrecer una reacción vertical. El apoyo en A, ¿cierto?, de un apoyo fijo podría ofrecer una reacción horizontal también, pero en este caso no sería igual a cero, ¿cierto?, porque no hay carga horizontal, así que la vamos a omitir directamente y vamos a calcular las reacciones verticales. Ya esto ya no es para nada nuevo, o sea, aplicamos las ecuaciones de equilibrio en la estructura completa. En este caso podemos, por ejemplo, momentar en A igualar a 0, ¿cierto? Y tendríamos 2 kilonewton por 4,5 metros más 7 kilonewton por 9 metros y menos, ¿cierto? Acá esta vamos a llamarla A sub i y F sub i menos F sub i por 9, 12 metros. Igual a 0, se despeja y acá obtendríamos que F sub i es igual a 6 kilonewton. Luego, sumatoria fuerza en el eje vertical igual a 0 y tendríamos A sub i menos 2 kilonewton menos 7 kilonewton más F sub i, que vale 6 kilonewton, igual a 0, despejamos y por tanto, ¿cierto?, A sub i valdría 3 kilonewton. Así que bueno, teniendo las reacciones, en realidad teniendo todas las fuerzas que afectan a la estructura, podemos comenzar a aplicar el método de los nodos. Tenemos que escoger sí o sí un nodo para comenzar en el cual solamente converjan dos barras con barras desconocidas o barras cuya fuerza interna es desconocida. En este caso puede ser perfectamente el nodo A o el nodo F. Cualquiera de los otros nodos no me sirve porque convergen tres o más barras cuya fuerza desconozco. Así que vamos a comenzar con el nodo A. Vamos a ir haciendo acá los diagramas de cuerpo libre. En el nodo A, ¿cierto?, se va a transmitir la reacción del apoyo, porque el nodo, además de conectar las dos barras que ahí convergen, conecta con el apoyo también. Así que esta fuerza que ya calculamos, de 3 kilonewton,
va a estar aplicada sobre ese nodo. Luego tenemos una fuerza por la barra AB y otra fuerza por la barra AC. Aquí es relativamente importante poner bien los sentidos. En este caso, la barra B, que es la única que tiene componente vertical, tiene que venir hacia abajo para contrarrestar la reacción que va hacia arriba. Y la fuerza de la barra C tiene que ir necesariamente hacia la derecha para contrarrestar la componente de la barra B que viene hacia la izquierda. Así que aquí me quedaría, esto vale 3 kN. Esta sería la FAC y FAB. Y bueno, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Las voy a ir resolviendo acá a un lado. Para el nodo A, ¿cierto? Recordemos que como es un nodo, es un solo punto. Solamente hay dos ecuaciones de equilibrio posibles de aplicar. En este caso vamos a partir con sumatoria de fuerza en I, ya que en esa dirección está el dato de 3 kN. Vamos a definir este ángulo alfa, que se repite acá. Y tendríamos, ¿cierto? 3 kN menos FAB seno de alfa. Donde el seno de alfa, ¿cierto? En este caso tenemos un triángulo rectángulo de 4,5 y 6. 6, la hipotenusa, si yo la calculo, me da 7,5. Así que el seno de alfa en este caso sería 6 sobre 7,5. Entonces, es un menos, ¿cierto? Un 3 kN menos. Sí, correcto. Correcto. Y bueno, ¿cierto? Acá despejo y me va a dar que FAB vale 3,75 kN. Ese sería el primer resultado. Lo vamos a dejar ahí, stand-by, y vamos a seguir resolviendo el nodo. En este caso nos queda sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos acá FAC, ¿cierto? Menos FAB coseno de alfa, pero FAB ya sabemos que vale 3,75 kN por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa en este caso es 4,5 sobre 7,5 igual a 0. Así que despejamos y FAC me da 2,25 kN. ¿Se dan cuenta? La matemática no es complicada, es de trigonometría y ecuaciones de equilibrio. Importante es sí saber interpretar estos resultados. ¿Ya? Básicamente estos resultados que acabamos de obtener tienen dos implicaciones. La primera es que me entregan el estado de carga de la barra, que está entre medio, o que está conectada al nodo. La segunda es que me entrega la fuerza que va al nodo adyacente. Ya, si nosotros seguimos dibujando la estructura acá, ¿cierto? Más arriba tendríamos acá el nodo B. Tendríamos el nodo B, ¿cierto? Este es el nodo A. Entonces, sobre el nodo B, esta fuerza que acabamos de calcular se transmite con sentido contrario, o sea, así. La fuerza AB, que ya conocemos, se transmite a ese nodo así, FAB. ¿Vale? Lo mismo pasa con el nodo C, que está por acá. Si imaginamos la estructura, acá está el nodo C. El nodo C, ¿cierto? Entonces la fuerza C se transmite al nodo C con sentido contrario. Así. Y con el mismo valor, ¿cierto? FAC. Eso me permite tener datos conocidos en nodos, ¿cierto? Para poder seguir resolviendo.
Esa es la primera implicación que tiene el resultado que acabamos de encontrar. Me permite transmitir al nodo siguiente. La segunda es que me permite obtener el estado de carga de las barras, ¿ya? La barra AB, por ejemplo, aquí yo puedo deducir que está en compresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si dibujo la barra B, ¿cierto? Sobre la barra B van a estar actuando las reacciones de la fuerza de los nodos, ¿sí? O sea, si acá tenemos una fuerza que va hacia abajo y hacia la izquierda, acá va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Y lo mismo pasa por el otro nodo. Acá la fuerza va hacia arriba, así que acá viene hacia abajo. O sea, esta barra, la barra AB está en compresión. Y esto acá lo recalco y, y les pido que tengan cuidado con este detalle porque a veces, yo he visto muchas veces que se quedan con este sentido y con este de acá. Y pareciese que si yo miro esas dos fuerzas, ¿cierto? La barra estuviera traccionándose. ¿Ya? Pero esas son las fuerzas que están sobre el nodo. La barra sobre el nodo. Las fuerzas que hacen los nodos sobre la barra tienen sentido contrario. Así que esto está en compresión. La barra AB. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una tabla para ir anotando los resultados de las barras. En este caso, ¿cierto? Tendríamos la barra que estamos analizando, en este caso sería la barra B, la fuerza a la cual está sujeta, la barra B serían, ¿cierto? 3,75 kilonewton, y el estado de carga, voy a poner estado de carga, ¿sí? En este caso sería compresión, ¿sí? Luego tenemos la barra AC. La barra C, ¿cierto? Está sometida a 2,25 kilonewton y está en compresión, ¿sí? Por el mismo motivo de la barra anterior. O sea, está sometida a las reacciones de estas fuerzas, ¿sí? O sea, la barra está aquí y, perdón, está sometida a tracción. Creo que dije compresión. Está, ¿cierto? La reacción de esa fuerza va hacia la izquierda y la reacción de esta fuerza va hacia la derecha, ¿sí? Esto está en tracción. Ese es el análisis que hay que hacer siempre. Yo con el método de los nodos obtengo las fuerzas que actúan sobre los nodos, pero para llegar a conclusiones del estado de carga de las barras tengo que encontrar las reacciones, ¿ya? Por eso acá da compresión y tracción. Si hay dudas, chicos, me van preguntando, ¿vale? Ya, entonces podemos seguir trabajando con el nodo B, ya que conocemos esta barra y esta. En el nodo B ya llegan dos barras desconocidas, así que se podría resolver. Se podría resolver en este caso, convergen, ¿cierto?, la barra BD y la barra BC. Por lo tanto, tendríamos, ¿cierto?, como esta fuerza va hacia la derecha, ¿sí? La única fuerza que puede contrarrestarla es la de la fuerza BD. Así que tiene que venir hacia la izquierda para que se contrarresten las componentes, ¿cómo se llama?, horizontales. Y como estas dos quedan hacia arriba, la fuerza que falta, la fuerza BC, tiene que ir hacia abajo. Así me quedaría este nodo. Así que aquí tendríamos FBD y tendríamos FBC. Y bueno, lo mismo, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Seguramente vamos a tener que definir algunos ángulos. Vamos a definir aquí este ángulo, yo creo beta. Entonces vamos por el nodo B. Tendríamos sumatoria fuerza en X igual a 0. En este caso sería, ¿cierto?, FAB, que la conocemos, 3,75 kilonewton por el coseno de alfa.
por el coseno de este ángulo, ¿cierto? Se repite aquí, alfa, por el coseno de alfa, menos FBD por el seno de beta. Por el seno de beta, ¿cierto? Y el seno de beta, bueno, lo puedo obtener de este triángulo. Tenemos un triángulo de 4,5 y 1,5. Así que podemos obtener la hipotenusa, 4,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Bajo raíz, bueno, da 4,774. Da un decimal infinito. Bueno, lo importante es que se puede conocer ese ángulo, se puede conocer ese seno y se despeja. Despejamos FBD, en este caso debiese dar 2,37 kilonewton. Aquí cuando los resultados me dan positivos, recordemos que quiere decir que estoy cierto con los sentidos correctos en los diagramas de cuerpo libre, porque hicimos bien el análisis previo. Sumatoria de fuerza Ni igual a 0, tendríamos FAB. Bueno, el resultado de FAB ya lo conocemos, ¿cierto? Es 3,75 kilonewton por el seno de alfa. Más FBD, que igual la conocemos, 2,37 kilonewton por el coseno de beta, menos FBC, igual a 0. Y bueno, acá los ángulos, o sea, el seno y el coseno de beta, el seno de alfa, el coseno de beta, ya los conocemos y podemos despejar directamente FBC, que en este caso da 3,75 kilonewton. Así que bueno, vamos completando el diagrama, ¿cierto? Si conocemos esta fuerza BC, acá tendríamos la reacción, FBC, y por lo tanto la barra BC, que está sometida a 3,75 kilonewton, estaría sometida a tracción, ¿sí? Tracción. Por los sentidos inversos de estas fuerzas que obtuvimos. Luego tenemos el nodo D, que debiese estar como por acá, lo voy a dibujar. Aquí tendríamos la reacción, perdón, me equivoqué de sentido. Así, FBD, por lo tanto, la barra BD, que está sometida a 2,37 kilonewton, estaría en este caso en compresión, ¿sí? Compresión. Ya, podemos seguir ahora con el nodo C, por ejemplo, que está acá abajo, ¿sí? En el nodo C me falta la fuerza externa de 2 kilonewton, aquí, y me falta también
la fuerza de la barra CE, la fuerza de la barra CE y la fuerza de la barra CD, que vendría siendo una fuerza ácida. Aquí, por ejemplo, anoto esta fuerza hacia abajo porque tengo 3,75 hacia arriba menos 2 hacia abajo, así que debiese venir hacia abajo. Esta sería la fuerza CD. CD y esta la fuerza C. Y acá tenemos que definir otro ángulo. Voy a definir este ángulo gamma. Gamma aquí, ¿cierto? Y resolvemos entonces el nodo C. Sumatoria de fuerza en I, vamos a partir, igual a 0. Tendríamos F de C, 3,75 kilonewton. Esto vale 2 kilonewton, es fuerza externa, que siempre se transmiten a los nodos. Menos 2 kilonewton menos FCD seno de gamma. Igual a 0. Y bueno, gamma también se puede obtener, ¿cierto? 4,5, de hecho es 45 grados en este caso, ¿cierto? Porque es un triángulo con dos lados iguales. Así que bueno, despejamos FCD. Acá debiese darme un valor de 2,48. Segunda ecuación de equilibrio. Perdón, estamos en el mismo nodo. Sumatoria de fuerza en X igual 0. Acá tendríamos, ¿cierto? FAC, que vale 2,25 negativo, porque va hacia la izquierda, más FCE menos 2,48 kilonewton por el coseno de gamma, o sea, por la componente menos la componente horizontal de FCD. Y bueno, acá despejamos FCE fácilmente y me da 4 kilonewton. Seguimos completando el diagrama. En este caso tendríamos FCD, ¿cierto? La reacción iría aquí. FCD, ¿cierto? Así que esa barra estaría en compresión, si no me equivoco, ¿cierto? Compresión, FCD. La barra CD está en compresión a 2,48 kilonewton. La barra CE conecta con el nodo E, que sería un nodo que está por acá. Tenemos la reacción de la fuerza, sentido opuesto, FCE. Este es el nodo E, ¿cierto? Y este el D, si no me equivoco. Así que esta barra estaría en tracción. Tracción, la barra C a 4 kilómetros. Así que bueno, nos faltan 3 barras, si no me equivoco. Vamos a seguir con el nodo E. En el nodo E tenemos otra fuerza externa de 7 kilonewton hacia abajo, aquí, y vamos a tener también la fuerza de la barra EF, que tiene que ir lógicamente hacia la derecha,
y la fuerza de la barra ED que tiene que ir hacia arriba. Esto vale 7 kilonewton. Este sería la fuerza EF y esta sería la fuerza DE. Y bueno, este nodo está bastante sencillo, ¿cierto? Porque son solamente fuerzas rectangulares, ninguna es diagonal. Así que en el nodo E tendríamos sumatoria de fuerza en X igual a 0, FEF menos los 4 kilonewton de FC igual a 0, despejo, y me da que FEF vale 4 kilonewton. Y lo mismo con la vertical. F sumatoria fuerza en I, tendríamos F de E menos 7 kilonewton igual a 0, despejamos y F de E me tiene que dar 7 kilonewton. Así. Así que bueno, transmitimos las fuerzas como siempre. Si esta fuerza va hacia arriba, acá la reacción va hacia abajo. Va a quedar un poco apretado el dibujo. Así que esa barra estaría en tracción. F de a 7 kilonewton en tracción. Hasta ahora es la barra, ¿cierto?, que está más solicitada, a la que está sometida a mayor carga. Y me falta la EF, que está a 4 kilonewton, conectando con el último nodo, que estaría por acá. Reacción en sentido opuesto. Y esa barra estaría en tracción también. Tracción. Se fijan que cuando la fuerza sale del nodo, la barra está en tracción. Así que bueno, me falta únicamente una barra, que es la barra de F. Para esa barra puedo resolver o el nodo F o el nodo D. Cualquiera de los dos es válido. Pero me da la impresión de que es más fácil el F. Aquí tendríamos la reacción y tendríamos la fuerza de F, que es la que queremos calcular, y voy a dibujar inmediatamente su reacción en el otro nodo. Aquí FEF, esta valía 6 kilonewton y F de F. Así que nos falta una ecuación de equilibrio para encontrar esta fuerza. Tenemos que definir otro ángulo. Voy a definir un épsilon. Y aplicamos la ecuación en el nodo F. Puede ser cualquiera, creo. Voy a hacer sumatoria de fuerza en I igual a 0 y tendríamos 6 kilonewton menos F de F por el seno de épsilon igual a 0. Despejamos y F de F me da un valor de 2 de 7,21 kilonewton. Esa sería la última barra. Así que esta última barra de F está a 7,21 kilonewton, es la barra que está más solicitada y está sometida a compresión. ¿Sí? Porque las fuerzas llegan al nodo, así que las reacciones salen de la barra, o sea, llegan a la barra también con presión, ¿cierto? Con presión. Y así tenemos el análisis completo de la estructura. O sea, tenemos cada barra
a qué fuerza está sometida, qué magnitud tiene esa fuerza y si genera compresión o genera tracción. Dudas, consultas, hasta acá. Con este problema, en realidad ya está listo. Fíjense que me queda acá una ecuación, que es la sumatoria de fuerza en X, me sirve para comprobar. ¿Ya? La puedo aplicar y puedo comprobar que me da igual a 0. Y también me queda un nodo completo. Me queda todo el nodo D, que es este nodo de acá. Aquí no aplicamos ni una ecuación de equilibrio. Entonces, sobre ese nodo tenemos las dos ecuaciones de equilibrio también para comprobar. Resultado. Si me dan igual a 0, es porque hice bien todo. Si no me da igual a 0, es porque hay algún error. Y eso, ese es el procedimiento. Dependiendo de la estructura, puede ser bastante largo de aplicar. Pero si se fijan, la matemática que hay detrás no es tan complicada. El problema es que un error en los pasos iniciales, ¿cierto?, se transmite a los demás nodos, porque siempre vamos ocupando los resultados de las barras anteriores. Así que ojo con eso, hay que ser cuidadoso y también hay que tener ojo en hacer este análisis, ¿cierto?, de que yo obtengo la fuerza en el nodo, pero a mí lo que me interesa es la fuerza en las barras. Así que hay que hacer este análisis necesario para determinar si está en compresión o tracción. Eso, con este problema, chicos. ¿Hay alguna consulta? No, profe. Ya. Vamos a ver entonces un segundo ejemplo, que tiene algunas particularidades interesantes, que es este de acá. Es un poco distinto al anterior y tiene algunos detalles que son interesantes de comentar. Bueno, acá el procedimiento es el mismo. Tenemos primero dos reacciones. Y bueno, para determinarla acá podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio o podemos darnos cuenta de que esta estructura es simétrica, ¿sí? Es simétrica tanto en su geometría, ¿cierto?, como en la aplicación de las cargas. O sea, la aplicación de la carga es simétrica. Tengo 10 kN al medio y 10 kN a cada lado. Así que las reacciones van a ser iguales, en este caso, por simetría. Y si tengo una carga total de 30, la mitad de 30 vale 15 kN cada uno. Eso es como que si los apoyos se repartieran de igual manera, ¿cierto?, la carga total. Porque hay simetría tanto en carga como en geometría. Tienen que cumplirse esas dos condiciones. Si yo hago las ecuaciones de equilibrio, rápidamente puedo llegar a este mismo resultado. Así que bueno, vamos a resolver los nodos. Vamos a partir con el nodo A. Y bueno, este problema lo quise traer porque presenta algunas dificultades en relación al anterior. Y es porque es por el tipo de ángulos que hay. ¿Cierto? Si se fijan, todas las barras son oblicuas, no hay una sola barra que es horizontal. Así que tenemos aquí la reacción en el nodo A y tendríamos la fuerza que transmite la barra B y la fuerza que transmite la barra AC. Aquí, en este nodo, por ejemplo, es sumamente complicado ver si estos sentidos que yo puse están bien o están mal. Así que
lo mejor es ponerlo, ¿cierto?, de forma arbitraria y después rectificar los resultados. Aquí tenemos 15 kilonewton. Esta es FAB. Y este es FAC. Este ángulo vale 30 grados y este vale 15. ¿Cuál es el problema con este nodo? Es que ya sea si yo planteo la ecuación de equilibrio, sumatoria fuerza en X o sumatoria fuerza en Y, cualquiera, en ambas me quedan las dos incógnitas. Porque las dos barras tienen componente vertical y horizontal. ¿Sí? Así que me quedaría un sistema, tendría que plantear las dos ecuaciones, que me quede un sistema de 2 por 2 y resolverlo. ¿Sí? Pero podemos aplicar otra técnica. En vez de las ecuaciones de equilibrio, si recordamos cuando vimos el teorema del paralelogramo, al principio, ¿cierto? Para sumar fuerzas, ¿cierto? Lo que se hacía es poner, geométricamente, es poner una fuerza, ¿cierto? Su principio al final de la anterior. Así que puedo poner acá la fuerza de 15 kN, puedo poner FAC y puedo poner FAB. Y como este sistema yo sé que está en equilibrio, ¿sí? Sé que es un sistema en equilibrio, que la sumatoria da 0, esto tiene que ser cerrado. Necesariamente tiene que ser un sistema cerrado. Así que tenemos acá, esta sería FAC, FAB, 15 kN, y si encontramos los ángulos que hay acá, podemos aplicar algún teorema. Entonces, ¿qué ángulos conozco? Sé que entre AB y FAC esto vale 15. Y este ángulo de acá, entre AB y la vertical, debiese valer 45. Porque, ¿cierto? Es el ángulo que falta acá. Y bueno, si sumamos estos dos valores y lo restamos a 180, tenemos este ángulo de 120. Así que podemos aplicar la ley del seno, si nos acordamos, que dice que hay proporcionalidad entre un lado y el seno del ángulo opuesto. O sea, 15 kN con seno de 15 es proporcional a, por ejemplo, FAB, ¿cierto? Con el seno de 120, que es el ángulo opuesto, y también es proporcional a FAC con el seno de 45. Así que de acá salen súper rápido las dos fuerzas. Despejo, FAB, me daría seno de 120 por 15 dividido en seno de 15, 50,19 kilonewton, y FAC me daría 40,98 kilonewton. Y podemos ver inmediatamente si están en tracción o compresión. FAD, ¿cierto? La fuerza llega al nodo, así que estaría en compresión. Y la otra barra estaría en tracción, porque sale del nodo. Así que tendríamos esta barra resuelta y esta barra resuelta. Podemos pasar entonces al nodo B, ya que ahí convergen dos barras con fuerzas desconocidas. No podríamos resolver el nodo C, porque hay tres barras desconocidas, así que sí o sí nos vamos con el nodo B. Ya, sobre este nodo tendríamos la fuerza AB,
que acabamos de calcular, que sería una fuerza así, ¿cierto? La reacción de esta fuerza acá. Si estaba hacia abajo, estaba hacia arriba. Luego tendríamos la fuerza externa de 10 kN hacia abajo. Y tendríamos la fuerza BD, que la voy a dibujar así. La fuerza BD y la fuerza BC. Que la voy a dibujar, esta tiene que llegar perpendicular con la barra, así. Vamos a ver los valores y los ángulos. Sabemos que esto vale 10 kN. Sabemos que esto vale 50,19. Esta es FBC y esta es FBD. FBD. Este ángulo vale 90. 90 grados. Sabemos que la fuerza AC, ¿cierto? Forma un ángulo de... Bueno, aquí hay que ver los ángulos, ¿cierto? Este ángulo de acá tiene que valer 75. Por el complemento, ¿cierto? De 90 y 15. ¿Y qué otro ángulo conocemos? Sabemos que este vale 60. 60 grados. Creo que con eso está. Ya. ¿Cuál es el problema también de este nodo? El problema es que si yo hago la sumatoria de fuerza en X, ¿sí? Me quedan dos incógnitas en esa ecuación. Si hago la sumatoria de fuerza en Y, también me quedan dos incógnitas en esa ecuación. Pero acá hay dos fuerzas que son perpendiculares. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer acá, para que este problema salga más rápido, es poner ejes oblicuos. ¿Ya? Definir este como el eje X y este de acá como el eje Y. Como el eje Y. De esa manera, cuando yo haga sumatoria de fuerza en X, esta fuerza de acá no va a aparecer, porque no tiene componente en ese eje. Y lo mismo al revés, cuando haga sumatoria de fuerza en Y, esta fuerza de acá no aparece en la ecuación. Así que veamos, sumatoria de fuerza en Y igual 0, este es nuestro eje Y. Tendríamos, ¿cierto?, FBC. Esta fuerza no hay que descomponerla porque va en ese eje. Más 50,19 kN. Aquí necesitaríamos, bueno, tenemos el ángulo. En este caso sería coseno de 75. Coseno de 75 grados, ¿cierto? Por la componente de esta fuerza. La componente en el eje Y, coseno. Y tendríamos menos 10 kN por el seno de 60. Por la componente Y de este 10 kN de acá. Igual a 0, despejo, y FBC acá me va a dar menos 4,33 kN. Acá me dio un resultado negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta fuerza que yo puse acá hacia arriba, en realidad tenía ese sentido. ¿Sí? O sea, está al revés. Sobre el nodo. Así que sobre la barra va a venir con sentido contrario y estaría causando tracción. Esto está en tracción. Segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X. Este eje X, ¿cierto? No es el horizontal. Y tendríamos
menos FBD, menos, luego tendríamos la componente horizontal de este 10 kN, que sería menos 10 kN coseno de 60, más 50,19 kN por el seno de 75. Igual a 0, despejo y acá FBD me va a dar 43,48 kN. Y esta barra estaría en compresión. Se fijan que de esta manera sale al tiro los resultados. Si no hubiera hecho este eje oblicuo, me hubiera quedado ¿cierto? Un sistema de ecuaciones. Que igual se puede resolver, por cierto, no hay ningún inconveniente. Pero además hubiera tenido que encontrar otros ángulos, porque por ejemplo no tengo el ángulo que se forma acá con la horizontal, y bueno, hubiera tenido otras complicaciones. Pero seguro que se puede resolver también con el método tradicional. Así que bueno, ya encontramos entonces esta barra y esta, así que ahora podemos resolver el nodo C. El nodo C. Vamos a dibujar el nodo por acá. Sobre el nodo C, y aquí hay que tener ojo, sobre el nodo C, ¿cierto? Está, está, ¿cierto? La reacción de esta fuerza, de esta de acá, de FBC. Esta fuerza yo la había puesto hacia arriba, me dio negativa, así que viene hacia abajo, y la reacción, por lo tanto, va hacia arriba. Aquí voy a rectificar el resultado para ponerla en positivo inmediatamente. O sea, esto vale 4,33 kilonewtons, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cambié el vector para poner el valor en positivo. Si yo me hubiera seguido guiando por esta, se puede poner esto hacia abajo, pero hubiera tenido que mantener el signo negativo. Luego tenemos también la reacción de FAC, que es esta fuerza que obtuvimos acá. Acá va hacia arriba, por lo tanto acá van a ir hacia abajo. Hacia abajo, con un valor de 40,98 y, ¿cierto?, formando un ángulo recto entre estas dos fuerzas. ¿Sí? Aquí hay un ángulo recto. Y luego tenemos una fuerza horizontal que la voy a poner hacia la derecha, y tenemos una fuerza en diagonal en 45 grados, FCD, hacia arriba. ...45 grados. Este sería FCE y este sería FCD. Y bueno, acá sí que podemos trabajar con los ejes X y Y de toda la vida, porque tenemos una fuerza horizontal que se va a anular en la ecuación de sumatoria fuerza-anillo. Lo que sí necesitamos encontrar es algún ángulo de estas fuerzas que permita descomponerla. Así que vamos a mirar el dibujo acá, a ver si podemos encontrar algún ángulo que nos sea útil. Necesitamos este ángulo de aquí.
y tenemos, ¿cierto?, este ángulo de acá, de 30 grados. Así que ese ángulo seguramente se repite acá. 30 grados y este vale 60. Ahí está, 30 grados y 60 grados. Y bueno, ahora ya es simplemente aplicar la ecuación. Partimos por sumatoria fuerza ni igual 0. Tendríamos 4,33 kilonewton. Seno de 60. Seno de 60 menos 40,98. Seno de 30. Seno de 30 más FCD seno de 45. Profe, ¿dónde sacó el 30 y el 60? De acá del dibujo, o sea, de la armadura. Tenemos este 30 de acá, que forma la barra CD AC con la horizontal. Entonces, ese mismo ángulo lo va a formar con una horizontal acá arriba. Es como el ángulo entre paralelas, Ah, ya. 30 y 30, y el complemento, 60. Ya, gracias. No hay de qué. Así que bueno, acá se despeja FCD y da un valor de 23,67 kilonewton. Y estaría en tracción. En tracción, ¿cierto? Y me quedaría la última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, igual 0. Acá tendríamos FCE, bueno, más 23,67 kilonewton coseno de 45, menos 4,33 kilonewton coseno de 60, y menos 40,98 coseno de 30, igual a 0. Se despeja, todos son datos conocidos, y esto me da FCE con un valor de 20,92 kilonewton. Y esto está en tracción. En tracción. Y bueno, si se fijan, hasta este punto tenemos resuelto exactamente la mitad de esta armadura. Tenemos esta barra, esta y esta. ¿Qué es lo que pasa con el otro lado? ¿Será necesario seguir resolviendo todos los nodos? La verdad es que en este caso no, porque como esto es simétrico, ya los valores se repiten. O sea, si yo resuelvo el nodo G, por ejemplo, es igual al nodo A. Tiene los mismos datos, pero reflejados. O sea, va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? La fuerza de la barra AC, que es esta de acá, va a ser igual a la fuerza en la barra EG, por ejemplo. ¿Sí? Me va a dar lo mismo. Me va a dar 40,98. ¿Sí? Y lo mismo con, por ejemplo, la barra BC, que es esta chiquitita de acá, me va a dar el mismo valor de acá, y así se repiten los valores, ¿sí? Porque los nodos son iguales, pero reflejados. Y eso es porque se cumple acá una condición de simetría. En realidad son dos condiciones de simetría que se tienen que cumplir. La primera es que la estructura sea simétrica, ¿cierto? Si yo acá paso un plano, esto claramente es simétrico. Toda esta parte de la estructura con esta acá, ¿sí? Claramente. Lo segundo es que la carga esté aplicada de forma simétrica, ¿sí? O sea, que hacia un lado tenga la misma carga que hacia el otro, y con las mismas distancias y todo, ¿sí? Y acá se cumple. Tengo 10 kilonewton, que son simétricos con esto, esta está justo al medio, y los 15 con los 15. Si yo, por ejemplo, tuviese esta carga en vez de 10, valiera 20, ya deja de ser simétrico por carga, y no puedo hacer este análisis de homologar, ¿cierto?, los valores. Profe, entonces en la AB y GF
El mismo valor, 50,19. Sí, exacto. Sí, Ya. sí, 50,19, este igual 50,19, esto 40,98, 40,98 y así se van repitiendo este 4,33 aquí, 4,33 este igual. También si esta está en tracción, o sea, por ejemplo, FAB está en compresión, esta de acá está en compresión, este también. Y así, se repiten los valores y me queda la estructura completamente resuelta, solamente habiendo resuelto 3 nodos. Que lo interesante de estos nodos era que, por ejemplo, acá hicimos un triángulo y acá hicimos eje oblicuo, que son herramientas que es importante tenerlas ahí, ¿cierto?, en conocimiento para poder ocuparlas si es que cabe lugar. Así que eso, chicos. No sé si habrá alguna duda con este problema. Profe, en el control, ¿qué va a entrar? O sea, quedan como 2 semanas, pero para saber. Sí. Eh, yo creo que el control puede ser de equilibrio o puede ser de este método de los nodos. Ya. Sí. Pero lo que veamos la próxima semana no. Eso, sí, el control creo que es el lunes, no me acuerdo para qué día lo habíamos dejado, si el lunes o no. Pero bueno, ahí se los comunico por correo, yo creo. Bueno, el control es el 11, jueves. Ah, ya. Sí, en 2 semanas más. Ya, estimados, bueno, el lunes es feriado, creo, así que nos estaríamos encontrando el próximo miércoles. Eso, que les vaya bien, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima. Ya, profe. Chao, chao.